Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a tratar de trabajar el día de hoy un tema clave para la historia del siglo XX, que por supuesto también va a marcar la historia de la psicología en general. He nominado este tema como la era de las revoluciones, porque precisamente en este momento histórico, que es el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad de este mismo siglo, vamos a ver grandes cambios impulsados por movimientos políticos que con toda intencionalidad van a querer cambiar el orden político y económico. ¿Sí? Entonces, vamos a insistir en la clase del día de hoy de la importancia del proyecto moderno y cómo el proyecto de la modernidad, particularmente de la modernidad capitalista, va a querer ser transformado y llevado hacia otros lados. La idea de la utopía acaba de aparecer como una idea central, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos grandes procesos históricos que nosotros hemos estado analizando en las últimas sesiones, que tienen que ver con la emergencia del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, van a adquirir como ciertas particularidades en los relatos revolucionarios que van a aparecer en este momento histórico, ¿no? Uno de los momentos donde nos vamos a detener va a ser precisamente en la Revolución Mexicana, aunque no vamos a hablar solamente de ese tema, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de ser breve porque lo que yo aspiraría es que ustedes vieran una serie de videos que les van a ayudar a comprender muchas de las cosas que yo voy a enunciar en este periodo, en este video, perdón. Bueno, vamos entonces a hablar de las distintas revoluciones y me gustaría iniciar la sesión del día de hoy hablando un poco de Marx. Marx que va a ser clave en varias de las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Y Marx tenía una frase muy interesante que es la siguiente: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es una frase muy interesante que nos ayuda a repensar nuestras maneras de narrar la historia. Hemos problematizado en este curso la idea de entender la historia como progreso, la idea de entender que necesariamente estamos llegando como a mejores espacios, lugares, y que vamos progresando, ¿no? Lo que muestra Marx es que el conflicto ha estado permanente en las distintas sociedades humanas y que han existido muchos mecanismos de explotación del ser humano hacia el ser humano, ¿no? Como decían en palabras de Marx, del hombre por el hombre, ¿no? Eh, esta idea es algo que hemos visto desde la antigüedad al presente, en cómo las sociedades se han jerarquizado, pero se han jerarquizado en términos políticos de manera distinta. Y bueno, de manera se han impulsado como cambios, procesos emancipatorios frente a formas de opresión distintas durante la Edad Antigua, la Edad Media, inicios de la modernidad, pero que Marx va a insistir en cómo en este momento histórico el capitalismo que ya está profundamente consolidado, va a tener que ser el centro de reflexiones, sobre todo si se quiere problematizar la idea de la libertad humana y de la construcción de sociedades más justas, ¿no? Entonces, esta frase lo que nos ayuda a entender es que la historia tiene que ver con múltiples conflictos y que no se escribe de forma lineal, ¿no? Que no se escribe de forma lineal, que no porque nosotros estemos en un momento que en términos temporales más avanzado, no significa que en términos de bienestar, en términos de solidaridad, de justicia, estemos en las mejores condiciones, ¿no? En términos de vinculación con la naturaleza, ¿no? Entonces eso no hay que traerlo como necesariamente a colación, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios procesos acá. En primer lugar, me gustaría recordar esto que hemos venido trabajando
durante varias sesiones, que es la idea del proyecto de la modernidad, ¿no? Ya hemos visto que la modernidad inicia en el siglo XV, una modernidad muy temprana, con la conquista de América, que va a cambiar muchísimas cosas. La principal cosa que va a ser consolidar el capitalismo, primero a través de los procesos de acumulación originaria, después con la consolidación de la revolución industrial y por supuesto del capitalismo industrial, ¿no? Es decir, acá lo que estamos viendo es cómo el desarrollo tecnológico está consolidando una forma de organización de la propiedad en las sociedades contemporáneas, que va a ser a través de la propiedad privada, y por supuesto el paradigma de la fábrica, el paradigma industrial, se va a ir como permeando y naturalizando en estas sociedades. Por supuesto, también habíamos hablado de cómo con el proceso de acumulación originaria va a surgir con una gran fortaleza, con un gran poder económico, una clase social que previamente no había existido, que es la burguesía, ¿no? Pero que esta burguesía no va a poder sostenerse, sino también con otra clase social que en otros momentos históricos no había surgido, que es la clase trabajadora, que es el proletariado en estricto sentido. El proletariado sobre todo va a surgir en las sociedades industriales, y la característica de esa clase social es que su única riqueza es su prole, ¿no? Es decir, sus hijos, ¿no? No va a tener acumulación de capital como sí lo van a tener los burgueses, los capitalistas, ¿no? Entonces, esta clase social emergente, ¿no? Que durante el siglo XIX progresivamente se va a ir constituyendo como un sujeto político clave de la modernidad, bueno, va a enseñarnos muchísimas cosas, ¿no? El simplemente centrar la mirada en este grupo social, ¿no? Nos va a evidenciar que este capitalismo, que ya tenía varios siglos operando, se va a ir constituyendo a partir de la explotación y la desigualdad social, ¿no? Sobre todo porque va a expropiar a los trabajadores, el producto de su trabajo, ¿no? Y si lo único que le va a entregar va a ser un salario, pero que no va a representar en estricto sentido lo que la riqueza producida, ¿no? O sea, el excedente de la riqueza, que es el plusvalor, lo va a conservar el burgués, ¿no? Y esto evidentemente va a ir construyendo como una brecha entre las distintas clases sociales, en este caso la burguesía y el proletariado. Este proletariado emergente vive en condiciones muy complicadas, eh, que sobre todo no tiene derechos laborales, Recordemos cómo una jornada laboral durante el siglo XIX en Europa era más o menos de 18 horas al día, ¿no? Cuando se da esta gran lucha obrera, que precisamente acabamos de rememorar el 1 de mayo, donde se lucha por 9 horas de trabajo, 9 horas de esparcimiento y 9 horas de descanso, es una gran lucha que se da casi a finales del siglo XIX, precisamente tratando de demandar condiciones de vida dignas para todas estas personas, ¿no? Pensemos que esta modernidad ya industrializada, no tiene la concepción que tenemos hoy de derechos laborales, ¿sí? No existían acá, ¿sí? Por tanto, no tenían seguro médico, no tenían pensiones, prestaciones de ningún tipo. Entonces, este es la realidad que ha construido, ¿no? El capitalismo, la materialidad que ha construido el capitalismo, y que evidentemente a muchísimas personas les van a parecer sumamente injustas, ¿no? Estamos también frente al contexto de la urbanización. Recordemos cómo el siglo XIX va a ser clave para la explosión demográfica, eh, pero sobre todo de la urbanización, ¿no? Recordemos el tema de salud.
y cómo se desarrolla el higienismo y la salud pública, precisamente estudiando las condiciones de insalubridad que existían dentro de estas fábricas y de cómo los sectores más empobrecidos y vulnerados morían mucho más rápido de enfermedades prevenibles solamente por la exposición a esas condiciones ambientales. Entonces hay como este proceso, ¿no? También recordemos el siglo XIX como el proceso de consolidación de los estados nacionales, predominantemente estados nacionales. Es cuando el Estado mexicano se está independizando o se independiza de la corona española y empieza un proyecto de construcción de un Estado laico, y que esto va a estar basando en muchísimos espacios del mundo, ¿no? Va a haber todo un proceso de secularización del mundo, ¿no? De separación de los poderes del Estado y de la Iglesia, pero también de las explicaciones en torno a la realidad, ¿no? Ya no van a predominar las explicaciones religiosas, sino se va a asentar la explicación de la ciencia, sobre todo con este relato del progreso social, y también se va a consolidar el antropocentrismo con esta idea de que la razón es rectora, es la rectora para la construcción de sentido, ya no es Dios, sino es el ser humano. Y sobre todo, algo muy característico del proyecto de la modernidad va a ser la idea de la construcción de utopías, es decir, de grandes sociedades con justicia para todo el mundo, llenas de progreso, que estén como en contra del malestar, de la enfermedad y de muchísimas cosas. O sea, va a haber mucho esta idea, ¿no? Entonces, este es el proyecto de la modernidad, ¿no? Es un proyecto que para el siglo XIX ya está muy presente, ya está muy presente. Evidentemente, el proyecto colonial no es que haya terminado, el proyecto colonial sigue presente, pero ahora ya con otras matices, ya no son las grandes coronas, las monarquías las que están sosteniendo el colonialismo, sino ya son los nuevos estados nacionales los que van a discutir cómo secularizar la jerarquía racial, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en cómo el Estado mexicano emerge olvidando a sus pueblos originarios, marginándolos, pero también muchísimas otras naciones van a olvidar a los pueblos originarios, ¿no? Los van a marginar. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos también es paradigmático en este sentido. Y bueno, entonces Estados Unidos, por ejemplo, todavía va a seguir, aún a mediados del siglo XIX, discutiendo o no la abolición de la esclavitud, ¿no? Que va a desatar toda una guerra civil tremenda del norte contra el sur en Estados Unidos, ¿no? Entonces sigue como la explotación racial, pero ahora en otros sentidos. Y bueno, entonces también está como la jerarquía de género, pero también la jerarquía de género está tomando otros matices, se está secularizando, ¿no? Se está secularizando y se está empezando a hablar de los derechos de las mujeres. Veremos cómo varios de los procesos revolucionarios que van a surgir a finales del 19 y principios del 20 ya van a incorporar la agenda de ciertos derechos civiles hacia las mujeres, ¿no? Cosa que previamente no se había pensado. Entonces, avancemos. Este es como el marco global, ¿no? El contexto del siglo XIX, va a tener varias características, entre ellas, por supuesto, la emergencia del socialismo utópico y del socialismo científico, ¿no? El socialismo utópico que va a surgir con muchísimos pensadores ingleses cuya idea es la distribución de la riqueza, pero que va a ser reconocido como utópico precisamente porque se va a centrar mucho en concepciones idealistas en torno a la sociedad, pero va a aparecer un personaje ahí clave en la historia del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XX, que va a ser Marx, ¿no? Y que Marx va a hablar de la necesidad del desarrollo de un socialismo científico basado en el análisis de las condiciones materiales históricas, y que sus ideas van a permear profundamente muchísimos movimientos obreros
muchísimos organizaciones para entonces ya sindicales, y va a surgir el marxismo, ¿no? El marxismo es muy interesante porque el marxismo lo que hace es desnaturalizar al capitalismo, ¿no? Es muy curioso que para este entonces el capitalismo ya aparece como una forma de organización económica y social profundamente incuestionada, ¿no? Como si todas las sociedades previas se hubiesen organizado de la misma manera a partir de la mercantilización de la propiedad privada y de la acumulación de capital. Lo cierto es que Marx va a mostrar que no, va a mostrar el origen histórico del capitalismo, lo va a estudiar, lo va a poner en contexto y sobre todo va a denunciar las condiciones de explotación que emergen de esa forma de organización económica y particularmente va a insistir en que es necesario evidenciar como la capa ideológica que producen esas condiciones materiales, porque los explotados se piensan a sí mismos en función de las categorías construidas por los sectores dominantes, ¿no? Entonces, Marx, con la evidencia de la explotación, con mostrar como el carácter ideológico del capitalismo, también va a decir necesitamos avanzar hacia otro tipo de sociedad, ¿no? Y por tanto, el marxismo va a construir la idea de que es necesaria una lucha para la construcción del comunismo, para la construcción de las sociedades comunistas. Hay muchos matices en torno a la teoría marxista, particularmente la teoría de la historia, sobre todo porque se creía que el capitalismo en algún momento va a ser insostenible y se iba a avanzar necesariamente hacia el socialismo, posteriormente con la dictadura del proletariado hacia el comunismo, ¿no? ¿Qué es lo que propone el comunismo? La idea de que la sociedad no debe estar organizada a partir de la propiedad privada, sino a través de la propiedad colectiva. ¿Sí? La propiedad colectiva, que debe ser administrada en un principio por un Estado obrero y posteriormente debe ser debe haber una disolución del Estado, ¿no? Evidentemente, Marx quiere proponernos una sociedad que sea más justa, particularmente para quienes están en mayor desventaja, para quienes son más explotados, que sobre todo son los sectores trabajadores, proletarios, ¿no? Y sus ideas van a tener una resonancia extraordinaria en muchísimos lugares del mundo, pero al mismo tiempo que está surgiendo el pensamiento de Marx, están surgiendo otras formas de agencias políticas de lucha contra el capital y de lucha contra el Estado, como es el anarquismo, ¿no? El anarquismo se va a caracterizar, ¿sí?, por compartir algunos matices con el marxismo de lucha antisistémica, pero con una característica. El anarquismo quiere disolver al Estado, ¿sí? Porque cree que el Estado es el origen de las distintas opresiones que se manifiestan de forma muy particular, ¿sí? Toda la tradición liberal sostiene al Estado, propone el Estado, es la tradición dominante, es la tradición que ya vimos que surge de la Revolución Francesa y que muchísimos países la van a agarrar para construir sus nuevos estados nacionales, ¿no? El anarquismo quiere oponerse a eso, el anarquismo quiere que la sociedad se organice en comunas, ¿sí?, y que se resuelvan las necesidades más elementales de manera comunitaria, ¿sí?, y no a través de un aparato estatal que monopoliza el poder y la violencia legítima contra distintos grupos, ¿no? Porque lo que va a denunciar el anarquismo es que el Estado se ha caracterizado por aliarse con el capitalismo, naturalizar sus intereses y protegerlos, ¿no? Cosa que también va a denunciar el marxismo. Lo cierto es que unos y otros van a tener diferencias sobre hacia dónde debe llevarse el proceso revolucionario, ¿no? El proceso revolucionario. Aquí lo que quiero que pongan atención es cómo este proyecto moderno, ¿no?, ya está siendo puesto en cuestión, ¿sí? Ya se le está cuestionando, ¿no?
O sea, este proyecto que nace, ¿no? Que nace con toda esta idea de romper, ¿no? De romper con el orden medieval, con el orden teocéntrico, ahora está siendo cuestionado, ¿no? Lo que no está siendo cuestionado, ¿sí? Fíjense en esto, está cuestionando al Estado y al capital, pero no se está cuestionando, por ejemplo, la cuestión del cientificismo, no se está cuestionando la idea de la razón como progreso. Es más, el marxismo lo asume y la reproduce, la va a reproducir, ¿sí? Ya veremos más adelante en la siguiente clase, con unas críticas que van a surgir en la segunda mitad del siglo XX sobre la utilización de la razón instrumental, ¿no? Evidentemente, en este mismo contexto, además de que están como surgiendo estas formas de pensar, también hay muchas luchas obreras, ¿no? Muchas luchas obreras contra la explotación, ¿sí? En muchísimas partes del mundo, ¿sí? Yo creo que el sujeto político de finales del siglo XIX y principios del XX son los trabajadores, ¿no? Es el proletariado, ¿no? Que está transformando radicalmente el mundo y que está diciendo, voltéenos a ver a nosotros que estamos construyendo la modernidad, pero somos los últimos beneficiados de la modernidad, ¿no? Entonces hay un profundo cuestionamiento del capitalismo, hay un cuestionamiento del Estado y por supuesto es evidente la noción de la lucha de clases. Todas estas alternativas lo que están buscando es construir otro proyecto de sociedad, otro proyecto que no sea el proyecto del capitalismo y por tanto están proponiendo una revolución como medio de transformación social. Es decir, ya no se trata solamente de esperar el cambio, de esperar que colapsen las cosas, sino de forma completamente intencionada transformar la realidad en la que se encuentran esas sociedades, ¿no? Y para esto va a ser clave que ustedes ya hayan revisado los videos que yo les pedí que ustedes vieran sobre la Revolución Mexicana, sobre la Revolución Rusa y sobre la Revolución China. Podríamos también extendernos a otras revoluciones de este tiempo, pero que ustedes van a ver con muchísima claridad todos estos elementos en dichos videos, ¿no? Entonces, acá hay un interés muy activo por transformar estas sociedades modernas en sociedades más justas y hay como un proyecto utópico en el fondo, ¿no? El asunto de construir sociedades mejores a las que hasta entonces se habían producido, ¿no? Que el orden capitalista y liberal no habían podido construir, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Qué va a pasar en el caso mexicano, ¿no? ¿Qué va a pasar en México en todo este contexto, ¿no? Que es un contexto de amplias movilizaciones? Evidentemente van a haber varios procesos, pero ojo, o sea, no los pongamos con el mismo cajón, ni pensemos que todas las revoluciones iban encaminadas hacia lo mismo, ¿no? Hay particularidades geográficas, contextuales, económicas, ideológicas, que crearon como estos conflictos y direccionaron las acciones y los acuerdos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, como ustedes ya consultaron en el video que les pedí que vieran, va a evidenciar las condiciones de desigualdad y explotación en la región que ni la independencia ni la reforma lograron resolver, ¿no? O sea, la independencia, que también es una forma de revolución, si ustedes quieren, de lucha revolucionaria, logra construir un Estado nacional, pero nosotros ya vimos que ese Estado nacional, que si bien como decirlo, logrado por la lucha de los sectores indígenas, campesinos, son los más olvidados de dicho proyecto, ¿no? Porque lo que logra construir ese Estado nacional es consolidar un territorio que después va a permitir la existencia de una burguesía nacional, ¿sí? De una burguesía nacional, ese primer Estado nacional que con las reformas de mediados del siglo XIX se va a volver liberal, logra construir una burguesía liberal que va a industrializar al país,
que lo va a introducir a las distintas revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, recordemos cómo finales del siglo XIX va a introducir una segunda revolución industrial, particularmente las telecomunicaciones, y que el porfiriato va a ser clave en ese sentido, pero que no va a lograr resolver muchas de las condiciones de miseria que vivía gran parte de la población, ¿no? Entonces, lo único que logró la independencia y la reforma fue establecer un Estado nacional neocolonial que fortaleció la burguesía nacional. Neocolonial porque va a seguir naturalizando la jerarquía por raza, ¿sí? La jerarquía por raza, ¿sí? Si ustedes se fijan, muchos de los actores liberales que van a participar en la reforma, pero también en la Revolución Mexicana, son sectores blancos acomodados, y muchos de los actores de resistencia, que van a ser campesinos e indígenas, van a demandar otra cosa, particularmente la idea de tierra y libertad, ¿no? Pensemos en este personaje que tenemos acá, Emiliano Zapata, que también provenía de ciertos sectores hacendados, pero que sobre todo trabajó muy de cerca con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, e impulsó un proyecto que no era un proyecto de nación, sino un proyecto de distribución de la riqueza y de lucha contra la opresión, ¿no? Esto es un personaje que tenemos acá, ¿no? Podríamos decir que la Revolución Mexicana fue el enfrentamiento entre la burguesía nacional y los proyectos comunitarios agrarios, ¿no? Sobre todo con la idea de querer entrar en el tren del desarrollo del siglo XX, el desarrollo del siglo XX, ¿no? Pero lo cierto es que lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, como Díaz, que en principio estaba como en el ala liberal, se fue girando hacia una gestión autoritaria, burocratizada, después fue confrontada por sectores liberales, como en el caso de Madero, ¿no? Madero, lo que representaba la burguesía liberal nacional, ¿no? Después otros personajes como Venustiano Carranza y posteriormente Obregón van a seguir esta misma línea, pero nosotros vamos a ver algunos personajes como Villa y Zapata que tuvieron una participación extraordinaria en todo este proyecto de resistencia y de organización militar, que no buscaban un Estado nacional, como ya lo dije, sino buscaban otra forma de organización comunitaria agraria, de organización de la tierra, ¿no? La Constitución de 1917 logra sintetizar algunas cosas de varios de estos proyectos, pero evidentemente el proyecto que logra como triunfar es el proyecto liberal, estableciendo un Estado nacional liberal con una burguesía nacional fuerte, con una constitución que protege como determinado tipo de intereses, y por supuesto entonces se trata de la adscripción de México, ¿sí?, al funcionamiento capitalista, ¿no? a la sociedad capitalista, una sociedad capitalista, pero es un capitalismo de orden periférico, ¿no? Porque el capitalismo central, que es el capitalismo europeo, y en este momento también es el capitalismo ya norteamericano, que es profundamente industrial, está teniendo como otras características, ¿sí? Evidentemente, la Constitución de 1917 logra incorporar algunos reclamos históricos, logra cambiar algunas cosas, pero instala un proyecto liberal, ¿no? No es una revolución socialista, y esto hay que dejarlo muy claro, no es una revolución socialista, no es una revolución como la revolución rusa, no es una revolución como la revolución china, no está en el proyecto del marxismo, ¿no? Está en otro lado, ¿sí? Está en otro lado, ¿sí? Entonces, la revolución sobre todo va a concluir con la consolidación del estado de bienestar y el estado desarrollista, ¿no? Hay un error ahí de dedo. ¿Qué es el estado de bienestar, no? Ya conviene, como iba anunciando, lo voy a trabajar más la próxima clase,
pero es una forma de organización política que va a surgir en el siglo XX como respuesta en las sociedades capitalistas a las políticas de las sociedades de orden socialista. Porque, ¿qué es lo que va a pasar en la Revolución Rusa? La Revolución Rusa va a hacer una revolución agraria extraordinaria, ¿no? Va a cambiar el asunto de la propiedad privada y va a ser una propiedad colectiva. Va a insistir muchísimo en el asunto de los derechos de los trabajadores. Incluso va a abrir otras fisuras para otros derechos. Por ejemplo, quizá la revolución rusa fue pionera en los derechos de las mujeres, en el derecho al voto de las mujeres, que después tuvo una reversa terrible, y muchísimas cosas más. O sea, lo interesante de la revolución rusa es que es la primera gran revolución que rompe con el proyecto capitalista, ¿sí? Y esto hay que dejarlo claro. Acá no sucede eso. Acá, a pesar de que hay resistencias y jaloneos, el proyecto capitalista persiste. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana hubo presencia de algunas ideas socialistas, pero muy marginales. Villa y Zapata en estricto sentido no podemos decir que las sostuvieran, aunque muchas de sus políticas, pero ustedes lo verán, tiene que ver más con la colectivización de la tierra, con la sociabilización de los medios de producción, y eso crea como ciertas semejanzas. Hubo presencia de ideas anarquistas, ¿no? Durante la Revolución Mexicana, varios personajes clave, como los hermanos Magón, el magonismo en general, tuvo una presencia importante, clave en varios procesos, pero no tuvo, por ejemplo, una presencia de una organización militar clara, con una línea política que influyera en la agenda nacional, ¿no? Como sí lo fue con el villismo o el zapatismo, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, me gustaría continuar para articular otra serie de ideas. ¿Qué va a pasar con estas revoluciones del siglo XX? Buscan redireccionar entonces el proyecto capitalista, buscan evidenciar los sesgos de clase de las sociedades modernas, sobre todo ver la gran desventaja estructural que se estaba construyendo para las mayorías, y por supuesto la Revolución Rusa, que ojo con esto, es una revolución posterior a la Revolución Mexicana. Hubo un primer intento en 1905, un segundo intento donde se consolida el proyecto de el marxismo-leninismo, pero es posterior a la Revolución Mexicana. Y entonces esta nueva revolución que va a transformar varias cosas también tiene un montón de problemas, ¿no? Porque es el contexto de la Primera Guerra Mundial, es el contexto de la gripe española de 1918, que ustedes se preguntarán, imagínense este contexto convulso, político, con una pandemia como la que tenemos hoy. Quizá la pandemia que más se parece a la que tenemos ahorita es la de 1918, pero no tuvo una expansión tal como la está teniendo esta, precisamente porque no eran sociedades hiperconectadas como las nuestras, ¿no? Bueno, entonces acá se están evidenciando muchas cosas. La Revolución Rusa, que evidentemente a muchos emocionó, ¿no? Como este gran proyecto, otro, también tuvo muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, veremos cómo esta sociedad progresivamente fue avanzando hacia ciertas matices autoritarias, ¿no? Que los proyectos de colectivización de la tierra, ¿sí? Los proyectos de colectivización de la tierra implicaron también que muchas de las personas que se resistieron, ¿sí?, a ceder sus tierras para dárselas al Estado, ¿sí?, que se volviera propiedad colectiva, fueron asesinadas, enviadas a campos de trabajo, ¿no? A campos, ¿cómo se llaman? Estos campos de Siberia, no recuerdo ahorita. Entonces hubo eso, ¿no? O sea, acá lo que quiero que vean es cómo en las revoluciones también hay la idea de justificar cierto tipo de actos a través de una lógica instrumental, ¿no? O sea, la revolución justifica los medios, cualquier medio, ¿no? Esto va a ser muy criticado en los años 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial. En sí, la lógica instrumental que emerge con la Ilustración y el Iluminismo
debe seguirse sosteniendo de esa manera, ¿no? Sobre todo porque acá se está proponiendo que era justificable matar millones de personas en nombre de la revolución. Lo mismo va a ser el capitalismo hablando del progreso, ¿sí? Del desarrollo económico, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense en esto, dos grandes proyectos de organización de sociedad, ¿sí? Que siguen reproduciendo la lógica instrumental, cientificista y dominista, ¿no? Entonces, también hay que recordar acá, bueno, esto ya lo dije hace ratito, construyen fisuras para otros agentes políticos emerjan, el movimiento de las mujeres, va a haber, por ejemplo, un extraordinario movilización de las mujeres, acá yo les iba a recomendar un par de películas que veíamos una u otra en la clase. Una es sobre la vida de Marx y la otra es sobre la historia de las sufragistas, ¿no? Este grupo de feministas que empezaron a impulsar la idea del voto femenino. O sea, pensemos que ya entramos al siglo XX y en la mayor parte de las sociedades del mundo las mujeres no votan, ¿no? O sea, no votan porque se les piensa que no tienen la capacidad política de poder votar, ¿no? Pensemos en México, si mal no recuerdo, el voto femenino se volvió legal hasta 1949, ¿no? Entonces, acá hay muchas sociedades en la primera decena, veintena del siglo XX, que están discutiendo ya el voto femenino, y muchos lo incorporan, ¿no? Entre ellos esta sociedad, donde también surgieron muchas dirigentes revolucionarias, mujeres, ¿no? Entonces las mujeres están teniendo ya un papel político, están ganando un territorio que históricamente les había sido negada, que es el espacio público, que es la idea de los puestos de poder político y militar, ¿no? Entonces ya hay otras voces, y también, por supuesto, de los movimientos indígenas que van a empezar a resistir a los estados nacionales que les empiezan a invisibilizar, incluso a aniquilar, ¿no? O sea, si ya vimos que en la colonia fueron profundamente violentados, ¿no? Y que permanecieron en las sombras como forma de resistencia, aún en el siglo XX, ya con la consolidación de estados de derecho, estados nacionales liberales, muchas de sus ideas siguen siendo marginadas, pensadas como ideas retrasadas, como ideas innecesarias, y ese tipo de cosas, ¿no? También no debemos olvidar que estas revoluciones también participaron en la consolidación del uso de las tecnologías de guerra, empleadas también durante las guerras mundiales, ¿no? El siglo XX va a ser el siglo de la tecnología, ¿no? Nunca, en ningún otro momento histórico, se va a asociar tanto el desarrollo social con el desarrollo de la tecnología. Pero fíjense en un patrón. La mayor parte de las tecnologías van a surgir primero como tecnologías de guerra. Pensemos en las tecnologías que usamos hoy en la vida cotidiana y de cómo muchas de estas tecnologías fueron primero tecnologías de guerra. No olvidemos que en este contexto ya hay teorías psicológicas en desarrollo. Tampoco olvidemos que muchas de esas teorías vivieron los efectos de las atrocidades de estas guerras. Pensemos en cómo Freud se volvió un refugiado político en Londres, después de que fue expulsado, no fue expulsado, pero sino que huyó de Alemania. Pensemos también en cómo el conductismo estuvo muy cerca del financiamiento del ejército norteamericano y que incluso estuvo ahí trabajando en algunos proyectos cercanos, particularmente Skinner, ¿no? Entonces no están ausentes, o sea, las tecnologías de guerra no solamente son estos dispositivos que nosotros tenemos acá, ¿no? Las tecnologías de guerra también son construcciones teóricas, ¿no? Son construcciones teóricas que intervienen en la realidad, ¿no? Y que hacen algo con la realidad. Bueno, toda esta historia, lo que va a hacer en el siglo XX es construir un mundo bipolar en términos geopolíticos, sobre todo entre el bloque capitalista y el bloque socialista, ¿sí? Es decir, va a haber en el mundo esta gran división y lo que van a intentar estos dos bloques es expandir su influencia en el mundo. La historia del siglo XX es la historia de esto, ¿no?
En el bloque capitalista van a surgir los estados de bienestar, sobre todo tratando de construir derechos básicos para los trabajadores. Es decir, si hay muchos avances en los derechos laborales de los trabajadores en el mundo socialista, la respuesta que va a crear el mundo capitalista precisamente van a ser los estados de bienestar que construirán muchos de los derechos básicos que conocemos. Por ejemplo, en el contexto mexicano, con la emergencia del estado de bienestar, sobre todo que le identificamos como el cardenismo, y poquito antes y después, va a surgir, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Con la idea de una educación masiva para todo el mundo y de gratuita, financiada por el Estado. Va a surgir algunos formatos de seguridad social y otros derechos básicos para los trabajadores, pero no estamos en una sociedad de corte socialista, a pesar de que el cardenismo hizo muchas concesiones a los trabajadores y campesinos. Por ejemplo, nacionalizó el petróleo, y también hizo una repartición agraria que históricamente se había luchado desde la revolución, y muchísimas otras cosas más, ¿no? Que después van a encontrar reveses a través de las políticas neoliberales. El fin del estado de bienestar va a venir con el inicio del neoliberalismo, que son las políticas en las que actualmente nos encontramos. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XX van a surgir movimientos guerrilleros, que también van a muchos de ellos asumirse como movimientos desde el marxismo-leninismo, que van a querer lograr el control del poder estatal a través de una guerra de guerrillas, ¿no? Particularmente en la Revolución Cubana se va a volver todo un paradigma en ese sentido, que va a ser una revolución latinoamericana y que se va a expandir a muchos países del continente y a otros del mundo, particularmente de África. Entonces, los movimientos guerrilleros, ¿no? Que van a querer como construir también un orden socialista, comunista, van a sobre todo surgir en el capitalismo periférico, y la mayoría de ellas no va a triunfar, ¿no? O sea, los movimientos guerrilleros, algunos siguen vigentes. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, en muchas guerrillas activas. Quizá dos de las más famosas serían las FARC en Colombia y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Bueno, entonces, este es el panorama de las revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. Evidentemente hay un país que he mencionado muy poco hasta ahora, que es China, ¿no? Y yo también les pedí ahí que vieran un video de la China comunista, ¿no? Esta China que en el 49 logra esta gran revolución, y que incluso hoy, en pleno 2020, esa China se sigue asumiendo una China comunista, ¿no? Pero esa China no es la China de los años 50, es una China ¿cómo decirlo? Como que ha incorporado activamente un montón de tecnologías, que está presente en las sociedades digitales, que ha establecido un montón de mecanismos de control a través de estos dispositivos, y no entendemos lo que está pasando hoy en la pandemia, ¿sí? Sin la utilización de las tecnologías Big Data en China. Ya analizaremos en clases posteriores las sociedades digitales y todas las implicaciones que tienen, ¿no? Eh, bueno, entonces China sigue vigente, pero lo cierto es esto. O sea, China se asume como un país que está como sosteniendo la revolución comunista, pero que ha participado ya, o que está participando muy activamente en el capitalismo planetario, ¿no? No es un país, por ejemplo, que esté aislado, que su economía no tenga incluso empresas transnacionales, ¿no? Que no permitan la entrada de otras empresas transnacionales, sino que su economía depende muchísimo. Es como una especie de modelo mixto, ¿no? Pero que tiene también muchísimos problemas, porque ha ajustado ahí bastantes cosas, ¿no? Entonces China es un poco extraña, ¿no? Porque ya veremos más adelante cómo quien está sosteniendo muy activamente hoy la economía liberal, la economía de mercados, precisamente el gobierno chino, ¿no? Particularmente en su economía exterior, en su política exterior, es algo que sostiene muy activamente, ¿no? Bueno, entonces, este es el contexto.
Vamos a seguir la siguiente clase con la historia del siglo XX, donde voy a trabajar algunas de estas cuestiones a mayor profundidad y veremos qué está pasando con las tradiciones psicológicas. Porque la mayoría de las teorías psicológicas que hoy conocemos ya surgieron, y surgieron en este contexto. Y vamos a ver qué estaban respondiendo, qué trataban de hacer más o menos, y cuáles son las tradiciones más contemporáneas. Bueno, les agradezco muchísimo su paciencia y estamos trabajando y bueno, seguimos.